Buenas noches. Buenas noches. Hoy es 22. Hoy es miércoles 22. Vamos a estar tocando acerca del tema de la palabra de Dios. Vamos a buscar en Mateo, verso 24, capítulo 24, verso 35. Palabras de Jesús. Mateo 24, verso 35. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios bendiga su palabra leída. Tomen asiento en esta noche. Todas las cosas que nosotros vemos, todas las cosas naturales, ¿van a qué? Van a pasar. Todo se va a acabar. Todas las personas piensan que las grandes infraestructuras de los edificios, del metro, de todas las cosas son eternas, pero todas las cosas van a llegar a su ¿qué? A su fin. A su fin. ¿Los mares se secan? Sí. Los mares se van a secar. ¿El río Éufrates se va a secar? Sí. Todo está cumpliéndose conforme a las escrituras. Todas las cosas van a pasar. La Biblia dice que los cielos que nosotros estamos viendo ahora mismo va a pasar, se va a incendiar. La tierra también va a ser deshecha. Todas las obras que hay en ella van a ser deshechas. Sí. Entonces, por eso Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no ¿qué? No pasarán. Quiere decir que la palabra de Dios es la única, la que va a permanecer. La palabra de Dios es eterna, Sí. es indestructible, Sí. es el aliento de ¿quién? De Dios. Es el aliento de Dios. La Biblia dice que Cristo dijo en una ocasión en San Juan 6, verso 63, las palabras que yo hablo son espíritu y son ¿qué? Vida. Y son vida. Dios está metido dentro de ¿qué? De esa palabra. De esa palabra. Si no fuera por la palabra, nosotros no existiéramos. Porque la Biblia dice que todo fue creado bajo la ¿qué? Bajo la palabra. La palabra de Dios fue que hizo todo. Entonces, hay personas que hablan y cuestionan la Biblia, como cambiando la Biblia a sus costumbres, a sus tradiciones. Y la Biblia no habla de tradiciones. La Biblia no le importa tu costumbre, tus tradiciones, tu idioma. La Biblia es la palabra de Dios y Dios se la ha dado al ser humano para que se salve, Sí. para que se alimenten de la palabra de Dios. Pero nosotros los mortales, los seres humanos, queremos cambiar la palabra de Dios. Sí. Queremos modificarla a la manera de nuestros propios sentimientos, nuestros propios beneficios. Y nadie puede cambiar la ¿qué? La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es indestructible. Nadie la puede cambiar. Hay predicadores que salen en este canal de YouTube que quieren cambiar la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra de Dios, añadiendo las costumbres. La palabra no se rinde a ninguna costumbre de ningún ser humano. La palabra es el aliento de Dios. No, hombre, que yo tengo tal costumbre. La Biblia no habla nada de costumbre. La Biblia habla de obediencia a su ¿qué? A su palabra. A su palabra, porque Dios fue que mandó su palabra y por toda la tierra ha recorrido su voz, su palabra. Entonces las palabras de Dios son como un martillo, son como fuego consumidor. También la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. En Efesios también dice que la palabra es la espada del ¿qué? Del Espíritu de Dios. Entonces nadie puede cambiar la ¿qué? La palabra de Dios, porque es indestructible. Pero mientras que hay unos hombres que quieren cambiar todo eso, modificar la palabra a su conveniencia. Y vamos a llegar a eso. Mateo 5:18. Hay predicadores que quieren cambiar la palabra de Dios y es peligroso. Nadie puede agregar a la palabra algo, ni puede quitarle nada a la palabra de Dios. Mateo 5:18. Mateo capítulo 5, verso 18. Dice, 17 mejor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Quiere decir que la palabra de Dios siempre prevalece. La palabra de Dios es eterna. Nadie le puede quitar una jota a la palabra, ni una tilde. Entonces, ¿por qué si nosotros, si somos mortales, somos polvo de la tierra, por qué le quitamos el sentido a la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos dice muchas cosas que la gente está diciendo hoy en día, muchas cosas que la gente no están respaldando conforme a la ¿qué? A la palabra de Dios. La gente le está quitando el sentido a la ¿qué? A la palabra de Dios. Y no se puede quitar el sentido a la palabra de Dios. Romanos capítulo 9, verso 6. Yo exhorto a los predicadores que tienen que respaldar su prédica de acuerdo a la ¿qué? A la palabra de Dios. No puede quitarle nada a la palabra de ¿quién? De Dios. De Dios. Porque si tú le quitas algo a la palabra de Dios, ya tú te estás desviando, tú estás cayendo en herejía. Tú estás agregándole algo a la palabra o quitándole el sentido a la palabra. Entonces ya no viene siendo palabra de Dios, sino ya viene siendo opinión ¿qué? Opinión tuya del predicador o pensamiento tuyo. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 9, verso 6. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios no falla. El que falla es el ¿qué? El ser humano. El ser humano siempre ha fallado. La palabra nunca falla, porque Dios está metido dentro de su palabra. Dios está dentro de esa palabra. Todos los profetas, todos los apóstoles hablaron inspirado bajo el Espíritu Santo de Dios. Esa palabra que ellos hablaron, que ellos escribieron, es palabra de Dios. No fueron inspiración de nadie más, sino inspiración de parte de ¿quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿por qué el ser humano quiere cambiar la palabra de Dios a su costumbre, a su idioma, Sí. a su conveniencia? Quieren cambiar la palabra, quieren darle otro sentido a la palabra. Y es peligroso cuando el ser humano hace eso. Y vamos a ver por qué tú no puedes cambiarle nada a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, verso 18. El que le añada a la palabra algo o le quita la palabra algo, Dios va a borrar su libro de la ¿qué? De la vida. Quiere decir que puede perder la ¿qué? La salvación. La salvación se pierde. Sí. La salvación se pierde. Tú le estás agregando a la escritura o tú le estás quitando a las escrituras. Por eso es peligroso quitarle el sentido a la palabra de Dios. Cuando tú le quites una tilde, una J, una S, ya tú estás cayendo en otro rumbo. Ya tú estás dando palabra de ti mismo. Tú tienes que dar la palabra de quién? De Dios. De Dios. La palabra de Dios es inmodificable. Nadie la puede modificar. La palabra de Dios es genuina, es perfecta, que convierte ¿qué cosa? El alma y el corazón. No hay más nadie que te pueda convertir. A Dios no le importa tu costumbre. A Dios no le importa tu idioma. Dios pone su palabra primero antes que tú ¿qué? Que tus costumbres. Así que no podemos, en esta generación que está subiendo, la iglesia no tiene que rendirse a ninguna costumbre de ningún joven, a ninguna costumbre de ninguna mujer, de ningún hombre. No podemos rendir. Tiene que reinar la ¿qué? La palabra de Dios. La palabra tiene que ¿qué? Reinar. La palabra tiene que ser obedecida al pie de la letra. Tú no le puedes quitar ni una jota ni una tilde. Cristo lo dijo. Y el que le quita a la palabra de Dios el sentido correcto, ya no es palabra de Dios, ya es palabra tuya. Por eso Dios le puede borrar el nombre del libro de la vida. Sí. Puede perder la salvación, en pocas palabras. Quítale o agrégale para que tú veas. Si le agrega, ya es herejía. Herejía son falsas enseñanzas, falsas doctrinas que no respaldan la ¿qué? La Biblia. La Biblia. Apocalipsis 22. Usted tiene que tener cuidado cuando ve el canal de YouTube, porque en el canal de YouTube hay mucha herejía, muchas cosas sucediendo. La mente te va a quedar, si usted está débil en las cosas de Dios, la mente puede quedar influenciada Sí. por lo que habla tales pastores. Sí. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con eso.
El YouTube ayuda a mucha a esparcir el evangelio. Estoy contento con eso porque esparce las verdades a través de todo el mundo. Pero también uno tiene que tener cuidado con los predicadores que se ponen a predicar cosas que no lo respaldan la ¿qué? La palabra de Dios. ¿La qué? La palabra de Dios. Apocalipsis 22, verso 18. Dice la palabra de Dios. Y yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Entonces, este verso es suficiente para advertirle a los predicadores, a los profetas. Tú no puedes añadirle nada a la palabra de Dios. Tú no puedes quitarle tampoco nada. ¿A qué cosa? A la palabra de Dios. Ahí estamos en problema. Si tú le vas a quitar algo a la palabra de Dios, tú estás en problema porque ya no va a ser palabra de Dios. ¿Va a ser palabra qué? Palabra tuya. Entonces va a ser herejía. Y uno tiene que estar alerta en todas las iglesias. En las iglesias de Panamá hay mucho desorden. Sí. Muchos desobedecen la palabra. Sí. Y vamos a llegar a eso en cuanto a ese tema. No le puedes agregar ni le puedes quitar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el aliento de ¿quién? De Dios. El aliento de Dios. El aliento de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 12. No lo busquen. Dios está pronto para ejecutar su palabra, para ponerla, ¿por qué? Por obra. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer la palabra de Dios? Para no ponerla, ¿por qué? Por obediencia. Por obediencia. Si Dios está pronto para respaldar su ¿qué? Su palabra. Entonces, ¿para qué tú le quitas a la palabra el sentido genuino a la palabra? La palabra es inmodificable. La palabra es perfecta, que convierte ¿qué? El alma de la persona. No hay cosa creada. Por eso, el que le quita algo a la palabra de Dios, Dios borra su nombre del libro de la vida. O el que le añade también, Dios borra su nombre del libro de la vida. Ninguna costumbre, ninguna tradición o cultura o idioma puede cambiar la ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú no puedes cambiar. Si tú haces eso, tú pierdes la salvación que tú tienes, porque tú le estás quitando a la ¿qué? A la palabra. A la palabra de Dios. Ya se llama herejía. ¿Se llama qué? Herejía. Herejía. Y vemos muchos ejemplos en las escrituras de varones que se desviaron, como Himeneo y Fileto. Eso está en Timoteo, diciendo que ya la resurrección se había efectuado. La gran resurrección universal que ya se había realizado. Y eso ni se ha realizado todavía. Ellos se desviaron de la palabra de Dios, Sí. añadiéndole algo a la palabra de Dios o quitándole a la palabra de Dios. Uno pierde la salvación. Por eso hay que tener cuidado con estos predicadores. Salmo 19. A Dios no le importan tus costumbres. Al Dios no le importan tus tradiciones. Todo hombre que viene a Cristo tiene que regirse bajo la ¿qué? Bajo la palabra de Dios. El creyente cristiano que no se rige bajo la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús dijo, el que no obedece mi palabra va a morir espiritualmente. Porque tú estás rechazando la palabra de Dios, tú no la obedeces. Tú no la obedeces. Por eso, el único que puede convertir al hombre de sus costumbres, de sus tradiciones, es la ¿qué? La palabra de Dios. No la palabra de Dios tiene que rendirse a tus costumbres. Negativo. Por eso que hay predicadores que dicen que son predicadores, pero están rindiéndose a las costumbres de los jóvenes. Sí. Los jóvenes están metiendo el mundo a la iglesia. Luces, efectos especiales. Las hermanas van en pantalón a la iglesia Sí. y nadie le llama la atención. Hay mujeres que se trepan en el púlpito apretadas con trajes apretados, Sí. tentando a todos los varones como una atmósfera de ¿qué? De lujuria. Hay mujeres que se tiñen el cabello Sí. y son pastoras. ¿Quién le dio ese llamado si la palabra no
lo respalda. La Biblia no respalda llamamiento de qué? De pastor. De pastora. ¿Dónde dice eso en la escritura? Tú le estás agregando a la palabra. La Biblia no habla nada de eso. Entonces quiere decir que la iglesia se está desviando grandemente, se está desviando. Nadie tiene que acoplarse a tus costumbres, a tus tradiciones, a tu mala crianza, a tus malos hábitos. Tú no puedes llevar el mundo a la iglesia. Tú tienes que regirte bajo la ¿qué? La palabra. Bajo la palabra. Y el que no se rige bajo la palabra, lastimosamente, pierde la salvación. Cristo lo dijo, el que no obedece mi palabra, va a haber muerte, muerte espiritual. El que no obedece mi palabra, va a haber muerte ¿qué? Espiritual. Espiritual. Salmo 19. Aquí han venido bastantes varones a Panamá a predicar. En estos días había un varón con el cabello largo, amarrado aquí, una colita. Dice él que es profeta del Señor, pero la Biblia dice que el hombre no se debe dejar crecer ¿el qué? El cabello. El cabello, porque parece ¿qué? Mujer. Parece mujer, parece femenino. Entonces, si tú aplicas eso a la palabra, ¿por qué la gente no lo corrige? Al varón ese que viene aquí a Panamá con una cola predicando en Osana. Nadie lo corrige, nadie le dice nada y lo dejan trepar al púlpito con una colita. Él tiene que ser bajado automáticamente del púlpito. Vaya a cortarse el cabello. Y hay que revisarte para ver si tú eres profeta o no eres profeta. Pero como no tienen el ministerio de profeta, no lo pueden ¿qué? No lo pueden revisar para ver qué es lo que pasa. Por eso que la iglesia es engañada. Por eso no aplican la ¿qué? La palabra. La palabra de Dios. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Dios es limpio y permanece para siempre. Y los juicios de Dios son verdad y todos justos. La ley de Dios es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El alma. La palabra de Dios nunca se va a rendir a tus tradiciones. El verdadero predicador que ejecuta su palabra nunca va a aceptar compromiso con una persona que quiere meter su costumbre dentro de la ¿qué? De la iglesia. Dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que están entrando dentro de la ¿qué? De la iglesia. De la iglesia, y la gente lo está aceptando, los predicadores. Estos predicadores de este tiempo parece que no fueran predicadores, parece que no fueran llamados ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Hay que chequearlo bien. Si son ministros de Satanás o ministros de quién? De Dios. Hay que chequearlo, porque el ministro que no se basa en la palabra de Dios no puede liderar una obra. Tiene que basarse estrictamente en ¿qué? En la palabra. En la palabra de Dios. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, Señor, sí. Apacienta mis ovejas. ¿Con qué uno apacienta la iglesia? Con la palabra. Con la palabra de Dios, que son espíritu y son vida. Entonces, si tú te pones a quitarle a la palabra, agregarle a la palabra, tú estás apacentando la iglesia con palabra tuya, no con palabra de quién, De Dios. no con palabra de Dios. Por eso, ninguna costumbre, ninguna cultura puede cambiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia tu cultura, Sí. la que cambia tu mala crianza, la que cambia tu malcriadez, la que cambia todas las tradiciones que tú tienes del mundo que la quieres meter a la iglesia. Por eso, la palabra es la que cambia. Vienen generaciones, van, y generaciones vienen, pero la palabra permanece ¿para qué? Para siempre. Para siempre. La palabra permanece ¿para qué? Para siempre. Para siempre. Por ejemplo, esta doctrina de la doctrina del velo, muy pocas iglesias usan cubierta en la cabeza. La iglesia católica ha usado velo por muchos años y ellos no son salvos y usan velo. Quiere decir que ellos entienden algo. Entonces la iglesia evangélica no usa velo. Entonces,
la enseñanza del velo es doctrina de la palabra de Dios. Sí. Una mujer se atrevió a decir que la doctrina del velo no salva a nadie. ¿Es verdad? La doctrina del velo no salva a nadie, es verdad. Sí, no salva. En la etapa iniciante del impío, cuando va a buscar a Cristo, ¿la doctrina del velo lo puede salvar? No. No. Tiene que ser la doctrina de arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador y el infierno, para que esa persona se arrepienta. Pero si tú le das el tema del velo, ¿esa persona se va a arrepentir? No. En ese aspecto, la doctrina del velo no te va a ayudar en tu etapa inicial como creyente. Ahora, la persona que ha sido perdonada de pecado, limpiada de pecado, limpiada por Dios, por su sangre y todo eso, cuando ya pasa de salvación instantánea, pasa a salvación progresiva, que tú estás perseverando, ahí donde se aplica la doctrina de la palabra de Dios. Si eres mujer arrepentida, se te aplica la doctrina del velo. Tienes que obedecerla. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si esto enseñas, te salvarás a ti mismo y te salvarás a los que a los que te oyeren. Quiere decir que la doctrina ayuda en ese aspecto, pero no en tu etapa iniciante. Para que un pecador sea ayudado en su etapa iniciante, ¿qué doctrina tiene que recibir? La del arrepentimiento. La del arrepentimiento, la obra de la cruz, el infierno, el juicio final. Tiene que arrepentirse. Pero después de haber pasado doctrina instantánea, pasa a la continua, salvación continua. Tiene que perseverar, siguiendo perseverando. Se le aplica estas doctrinas. Sí. Se le aplica la doctrina del velo. Entonces, ¿por qué las iglesias le quitan el sentido a la palabra? Que esas eran las tradiciones anteriores. Cuando ningún hombre de las escrituras escribió nada de sus pensamientos, sino lo que ellos escribieron fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Ellos escribieron eso, pero no para favor de tu costumbre. Porque la palabra nunca se va a sujetar a tu ¿qué? A tu costumbre, ni a tu crianza, ni nada. Al contrario, la palabra te va a convertir de tu mala costumbre, de tu mala práctica. Por eso yo no entiendo estos predicadores, le quitan el sentido a la ¿qué? A la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3. El tema del velo. Muchas iglesias no se ponen cubierta. Hay unas iglesias que sí usan cubierta. Varias iglesias en Panamá usan cubierta, incluyendo las iglesias que no son puestas como evangélicas, usan cubierta, usan un velo en la cabeza. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios en este verso. Todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Para toda buena obra. Ninguno de los apóstoles escribieron de su propia mano, sino ellos escribieron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Ellos fueron inspirados por el Espíritu ¿qué? Santo de Dios. Inspirado por Dios. Entonces, ¿la palabra de Dios se sujeta a tu costumbre? No. La palabra te convierte de tu mala costumbre. Entonces tú no puedes llevar tu mala costumbre a la iglesia, porque la iglesia la va a vomitar. La verdadera iglesia va a vomitar tu mala costumbre, porque la palabra de Dios no se lo va a permitir. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es inmodificable. No se puede modificar. No se puede añadir. No se puede quitar. Nadie le puede quitar nada a la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. Dios está dentro de esa ¿qué? Palabra. De esa palabra. Si tú no estás de acuerdo con eso, tú te puedes salir por la puerta y te para una iglesia que no obedezca la palabra. Nosotros le llamamos a esa iglesia de locos. Porque la gente que no obedece la palabra de Dios
¿Está buscando un daño de parte de Dios? Sí, el que no obedece la palabra de Dios sufre daño. Si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, busca otro lugar donde te acepten tu locura, tu sinvergüenzura, tus adulterios, tus fornicaciones. Busca otra iglesia. Pero cuando el pastor se para firme en la palabra de Dios, es porque la palabra es inmodificable. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra convierte a la persona que tiene malas costumbres, malas prácticas. Todos nosotros hemos venido con malas prácticas a la iglesia. Yo cuando tenía 23 vine con malas prácticas. Decía palabras sucias, hacía esto, hacía lo otro. Pero Dios fue convirtiéndome. Conviértete a Él y salvo será. La palabra es la que te convierte. La palabra nunca se va a rendir a tus tradiciones. Por eso el tema del velo no es por tradiciones que Pablo lo prohibió. Pablo dijo que sí tiene que usarse velo. Porque Pablo fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha en que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué quitamos la doctrina del velo? ¿Por qué tú dices que la doctrina del velo es para el tiempo de antes? Entonces quiere decir que la palabra es modificable. La palabra es inmodificable, nadie la puede modificar. Tú le estás quitando ¿a qué? A la palabra de Dios. Nadie le puede quitar el sentido correcto ¿a la qué? A la palabra. A la palabra de Dios. Y vamos llegando a más sobre este caso. ¿Debe la hermana usar velo en la iglesia? Sí. Por muchas razones. Primeramente porque Dios lo mandó. Dios pone por obra su ¿qué? Su palabra. Su palabra. Apenas el creyente recibe la salvación de su alma y está en la iglesia, dentro de la iglesia, esa fe tiene que producir obediencia ¿a qué cosa? A la palabra. Tiene que obedecer. Y ahí es donde vienen las instrucciones del velo. Si es hermana, mujer, tiene que cubrirse con un ¿qué? Un velo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué la mujer tiene que cubrirse? El velo es una señal de autoridad y sumisión que la mujer tiene que hacer, sujeta a autoridad y ¿qué? Y sumisión. Tiene que cubrirse como las antiguas hermanas. Ahí está Rebeca, ahí está Sara. Estas hermanas se cubrían. Sí. Cuando veían a su Señor se cubrían. Esa es señal de autoridad, señal de sumisión. Porque Dios lo mandó en su palabra. Génesis 24. Para buscar un verso para comprobar esto. La palabra es inmodificable. Porque tú la estás modificando desde el púlpito. Porque tú le estás quitando a la palabra de Dios cuando tú no tienes que quitarle nada a la palabra de Dios. Si tú sigues quitándole el sentido a la palabra, ¿Dios puede borrar tu nombre del libro de la vida? Sí. Dios te lo borra. Tú le estás quitando el sentido a la palabra. Y es peligroso porque puedes caer en herejía. Génesis 24, verso 6-5. Dice así, 64. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y ¿qué?
Se cubrió. y se cubrió. Quiere decir que el velo se usaba como señal de ¿qué? De autoridad y sumisión. ¿Quién está arriba y quién está abajo? Eso lo dice las escrituras. Entonces la gente le quita el sentido a la ¿qué? A la palabra. Quizás porque estamos en tiempos modernos. En estos tiempos modernos la gente quiere meter unisex a la iglesia. La Biblia no habla de unisex en la iglesia. La Biblia no habla de igualdad dentro de la ¿qué? De la iglesia. Pero eso es lo que está entrando. El mundo está entrando ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia y la está destruyendo poco a poco. Pero la Biblia dice, mi iglesia no va a ser destruida. Ni por las puertas del Hades será destruida mi iglesia. Siempre va a quedar un remanente que va a defender la ¿qué? La iglesia. Pero el mundo está entrando a la iglesia. Sí. La unisex, el pantalón. ¿En qué año fue que las mujeres se revolucionaron a usar pantalón Coco Chanel? 1948. El pantalón comenzó a usarse en Estados Unidos y de ahí se fue regando por todo el mundo. Y un par de años más ese pantalón entró a las ¿qué? A las iglesias. Y la Biblia dice que la mujer no debe de usar ropa de hombre, ni el varón ropa de mujer. Malditos van a ser. La Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué la gente le quita el sentido a la palabra? Tú le estás quitando la palabra. Si no conoces estos versos, tú tienes que buscar la palabra en Deuteronomio 22. Habla de qué? Que la mujer no puede usar ropa de varón. Y el varón no puede usar ropa de qué? De mujer. Ropa de mujer. ¿Están desobedeciendo la palabra de Dios? Sí. Hace rato están entrando, filtrando muchas cosas que no están bien. Y la gente piensa que la iglesia cristiana es así. La iglesia cristiana vomita todas esas cosas. Cristo vomita todas esas cosas de la iglesia, el pantalón. Las mujeres predicando dentro de un púlpito. ¿En qué verso de la escritura dice que una mujer tiene que predicar en pantalón? Primeramente, Dios no te da ese llamado. Segundamente, te trepas en pantalón allá arriba. Por eso las iglesias están fallando gravemente. Sí. Le están quitando el sentido a la palabra y le están añadiendo a la palabra. Le están añadiendo las cosas del mundo. Unisex, igualdad. En la iglesia no hay igualdad. El varón tiene su posición y la mujer tiene su posición. Ninguno maltrata al otro porque Cristo mandó a amarse los unos a los otros. Pero cuando se trata acerca del púlpito, el único que puede predicar es ¿quién? El varón, porque Dios se lo ha dado a él. Vamos a buscar ese verso. Primera de Timoteo 2:9. No me venga a decir que es por tradición. Que Pablo dijo eso por la tradición. La palabra de Dios es inmodificable. Nadie la puede modificar. Ni aún Pablo. Pablo nunca modificó ni un verso de la escritura. Al contrario, él cumplió la ¿qué? La palabra de Dios. Primera de Timoteo 2:9. Primera de Timoteo, dice la escritura, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a la mujer que profesan piedad. Las mujeres aprendan en silencio con sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar ¿en qué? En silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió a transgresión. Quiere decir que hay un orden en cuanto a esto de la iglesia. La iglesia no es el mundo. La iglesia es la obra que Cristo levantó. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Él la ganó por su sangre. ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Y Dios quiere que uno entienda que tú no le puedes quitar nada a la ¿qué? A la palabra. A la palabra de Dios. ¿Por qué la mujer tiene que cubrirse? Porque el hombre fue creado
primero. El hombre fue creado ¿qué? Primero. Primero, y después vino ella. Ella salió de las costillas ¿de quién? De Adán. Pero no para maltratar a la mujer. La mujer no se maltrata. La mujer se trata bien. El hombre que maltrata a la mujer, ¿son la gente del mundo? ¿O cristiano también maltrata a su mujer también? Que no es verdadero. Sí. Por eso, la mujer no es para maltratar, la mujer es para ayudar. Una ayuda Idónea. idónea. Un ayudante. ¿Ayuda y qué? Idónea. Idónea. Por eso, la mujer tiene que cubrirse como señal de autoridad que ella está bajo su misión. Pero tiene que cubrirse porque Adán fue creado ¿qué? Primero. Primero. Esa es la respuesta número 2. Los ángeles se enojan cuando la mujer cristiana no se pone un velo en la cabeza. Sí. La Biblia dice que los ángeles se ¿qué? Se enoja. Se enojan cuando ellas están orando sin velo, Sí. cuando ellas están que profetizando, si es que es profeta, porque ninguna profeta debe de estar profetizando sin tener cubierta en la cabeza. Va a llegar el tiempo donde las hermanas que van a ser profetas aquí van a tener que tener el velo permanentemente ahí. No se lo va a tener que quitar. Se lo va a tener que quitar cuando sale para la casa. Porque la mujer que es profeta tiene que estar preparada cuando Dios le está mostrando que algo en cualquier momento tiene que tener cubierta en la cabeza. La mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza con un ¿qué? Un velo. Con un velo. Primeramente, Dios lo mandó en su palabra. Segundo, señal de autoridad y sumisión. Tercero, Adán fue creado ¿qué? Primero. Primero. Por eso que la mujer no puede enseñarle al hombre en las cosas espirituales, en las cosas de la iglesia. En la iglesia tú no puedes tener una mujer predicando la palabra de Dios. Eso enoja ¿a quién? A los ángeles. Porque es estas hermanas que predican todo el tiempo en las redes sociales. ¿Tú crees que los ángeles no están agraviados con esa mujer? Y Dios también está agraviado con ellas. Aunque la palabra de Dios no es de ella. ¿La palabra de quién es? De Dios. De Dios. Pero Dios está agraviado con ella porque los ángeles se enojan también porque ella tiene que tener señal de ¿qué? De autoridad sobre su cabeza. Ella tiene que guardar su posición. Primera de Corintios 11, verso 10. Los ángeles se enojan. Si tú me dices que el velo ya no anda, entonces también los ángeles no andan también. Entonces estaría blasfemando entonces. Quiere decir que si los ángeles andan, también el velo anda. Sí. Entonces hay que ponerse velo cuando ora y cuando profetiza. Si no eres profeta, pero estás orando, tienes que cubrirte la cabeza con un ¿qué? Un velo. Con un velo. En las actividades espirituales, Primera de Corintios 11:10, dice la palabra de Dios. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? De los ángeles. De los ángeles. Los ángeles están dentro de la iglesia del Señor. Sí. Ellos están ahí, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿dónde el pecador se arrepiente? En una iglesia. La gente se arrepiente en las iglesias. Ahí están los ángeles. Sí. Los ángeles hacen fiestas, cantan al Señor, porque se arrepintió un ¿qué? Pecador. Un pecador. Pero cuando los ángeles ven que la hermana no se cubre con un velo, ellos se enojan. Sí. Ellos se enojan, se agravian. Tercero, vamos a explicar las dos clases de velos que hay dentro de la iglesia. Usted tiene que entender la palabra de Dios y la analogía que hace el apóstol Pablo. Una mujer cuando está fuera de la iglesia, el cabello actúa como una cubierta. ¿Se ve femenina? Sí. Bueno, esa es tu cubierta natural.